Reciban un cordial saludo. Somos la familia Vallejana 1, integrados por los siguientes compañeros: Danixa Tamaris Reina, Buleje Barcena Ítalo Yair, Lagacio Díaz Matías Gabriel, Cuestas Pérez Nayid, Urbina Núñez Fabián Rodrigo, Pacheco Vázquez Rodrigo Jean-Pierre, Sotomayor Soto Arturo David, Fabián Mendil Mateo Ángel y mi persona, Taipa Urbina Judith. Hablaremos acerca del autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza y cómo influye en el cuento El Unigénito en la actualidad. A continuación, mi compañera Danixa Tamaris les va a hablar un poco de la biografía del escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Como primera instancia, comenzaré con los aspectos biográficos. ¿Cómo fue la formación académica de César Vallejo? Como no hace notar el Ministerio de Cultura de 2018, argumenta que César Vallejo cursó su primaria en el Colegio Municipal de Santiago de Chuco y en el Centro Escolar 271. Asistió a la escuela secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde siempre fue un estudiante destacado. En 1910 viajó a Trujillo para matricularse en sus cursos universitarios de literatura en la Universidad de la Libertad. Luego, cuando se queda sin recursos, acaba abandonándolo. En 1911 decide ir a Lima y inscribirse en la Universidad de Lima, matriculándose en la Facultad de Ciencias. Debido a su situación económica, tiene que volver a abandonar las aulas. En 1913 se trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició su carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1915, después de obtener su título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y Derecho en la Universidad de San Marcos, que está en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Ahora comienza mi compañero Rodrigo Pacheco Vázquez con el otro subtema. Siguiendo con los aspectos bibliográficos, ahora pasaré a decir la posición solidaria de César Vallejo en sus obras. Según Caballero Alayo, la solidaridad de César Vallejo no se limita a las palabras, sino su compromiso se refleja en su vida misma, ya que estuvo involucrado activamente en movimientos sociales y políticos que buscaban mejorar las condiciones de los menos privilegiados. Mediante sus poemas, ensayos y escritos, Vallejo comunicó un mensaje de afecto y benevolencia hacia sus semejantes. Este no se limitó exclusivamente a explorar su propio dolor o desesperación, sino que también demostró una profunda preocupación por el sufrimiento de los demás. Muchos de estos poemas se inspiraron en las experiencias reales de personas que enfrentan dificultades similares a las suyas en su día a día. Continuando con el tema, es importante saber qué es el emprendimiento cultural. Al respecto, Ascosta 2014 señala que el emprendimiento cultural es una acción que busca el desarrollo de los negocios a través de la creatividad y la cultura. Por ello se recomienda tener un hábito emprendedor, puesto que nos ayuda a desarrollar un talento creativo y no tan solo a uno mismo, sino a toda una comunidad. En relación a ello, se puede afirmar que Vallejo es un representante del emprendimiento cultural nato. Por eso se les recomienda que la cultura emprendedora sea empleada en los estudiantes de nuestro país, emplear esas habilidades en nuestros futuros emprendedores. A continuación, con ustedes, Nayib Cuestas. Hablaré de las cualidades del emprendimiento cultural. Abarca Olivia 2018 manifiesta que los emprendedores culturales son líderes creativos que llevan a cabo proyectos exitosos. La globalización ha impulsado el crecimiento de las industrias culturales y creativas. Es importante la gestión eficiente y la planificación estratégica para afrontar desafíos como la financiación y la protección de la propiedad intelectual. En resumen, los emprendedores culturales son líderes creativos que aprovechan las oportunidades globales para crear el valor comercial y cultural. A continuación del tema, cualidades del emprendimiento cultural, la creación de un podcast implica 4 pasos esenciales. Primero se diseña un guión teniendo en cuenta las características, motivaciones e intereses del público objetivo. Luego se graba el programa utilizando el software adecuado. Uno de ellos puede ser Spreaker. El tercer paso es la producción y edición del guión, donde se pueden hacer ajustes como cambiar el fondo musical, añadir efectos de sonidos al grabar o grabar partes del contenido.
finalmente se comparte el podcast a las redes sociales para así atraer más oyentes y recibir más comentarios. Un ejemplo de un podcast exitoso para mí es NN Entrevistas, porque para mí lo más importante es tener la claridad de las ideas que deseo transmitir y a qué público me dirijo, ¿no? O a qué público quiero llegar. A continuación, mi compañero Ítalo Buleje les comentará un poco más. Muchas gracias. Bien, profesora, como nos comentaba nuestro compañero Lavacio, es esencial tener los 4 pasos fundamentales para poder realizar un podcast. Sin embargo, voy a hablarles en este caso un poco sobre lo que viene siendo la tipología y los tipos de podcast. Primeramente tenemos el subordinado broadcasting, que es segmentos de radio, los cuales los subibles a internet. Como segundo punto tenemos el podcast narrativo digital, el cual en este caso es contenido creado para la distribución en línea. El podcast productos de la fragmentación de programas completos, bien, que son grabados y subidos a internet. Y para finalizar, en este caso tenemos los podcasts de la curaduría de segmentos de programas, los cuales cuentan con una estructura autónoma y características distintivas. Es crucial conocer y utilizar estos tipos, bien como se ven en las plataformas de Spotify o Apple Podcasts. Recordemos que un buen podcast debe tener un diseño sonoro sólido, una técnica de investigación efectiva, y si tiene múltiples líneas narrativas deben entrelazarse hasta llegar al punto central. Un ejemplo de ello es el podcast TV's On Amplia. Si deseamos nosotros aprovechar las oportunidades de las plataformas, hay que elegir la mejor estructura para nuestro canal y aprender a llegar a una audiencia diversa y en crecimiento. Para a continuación, teniendo las bases claras para poder realizar un podcast, hablaremos más a detalle sobre la obra juntamente con mi compañero Fabián. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Soy el alumno Mateo Ángel Fabián Mendivi, pertenezco a la carrera de Ingeniería de Sistemas, soy de la familia Vallejiana 1. En la obra de Escalas se observa una combinación de emociones que el escritor puede sacar y transmitir de la mejor manera al público. Según Meneto, podemos decir que esta es una explicación que se encuentra en escenarios urbanos que tienen lugar en títulos exóticos, rayando en la estética modernista, así como en los personajes vistos desde el punto de vista de alguien en crisis. En cuanto a sus principios constructivos, Vallejo enfatizó contra el sector profesional. Desde mi punto de vista, en los relatos de Escalas encontramos un viaje cuyo punto de partida es el encierro en prisión. Esta es la materialización del componente biográfico sobre el que gira la obra de Vallejo. Le paso a mi siguiente compañero. Seguidamente les voy a hablar sobre el origen o el contexto histórico del cuento El Unigénito. César Vallejo fue una persona creativa e innovadora, plasmando su amor por la literatura en todas sus formas. Según Mazzotti 2023, señala que Vallejo comenzó a poner en la práctica la narrativa vanguardista desde muy temprano. Comenzó en el ámbito de la literatura en la época vanguardista, donde usó toda su inspiración haciendo el cuento El Unigénito. El cuento fue publicado en el año 1923. El cuento pertenece al libro Escalas monografiadas. Se observa la combinación de lo real con lo ficticio, lo romántico y lo melancólico, captando toda la atención del público leyente. También transmite su vida y sus sentimientos que expresa en el cuento. El cuento da a entender todo lo que él quiere transmitirnos. Que él en sus cuentos agrega su vida, se observa que trata de un cuento de amor, obviamente prohibido, de dos personas que se aman en secreto. Se observa también que el autor nos quiere transmitir su vida reflejada en su amor por Otilia Villanueva. A continuación, mi compañero Arturo Sotomayor seguirá hablando acerca del cuento El Unigénito. Muchas gracias, Judith. Siguiendo con el tema, a pesar de que Vallejo es principalmente conocido como poeta, su cuento El Unigénito muestra su maestría en la narrativa y su capacidad para plasmar la complejidad de la condición humana en prosa. Según González Montes, la historia se centra en el tema del amor,
especialmente el amor no correspondido de Marcos Lawrence hacia Nérida del Mar, quien decide casarse con Walter Wolcott en lugar de Marcos. La trama da un giro sorprendente cuando Marcos interrumpe la boda con un beso a Nérida, desencadenando una serie de eventos trágicos que culminan en la muerte de ambos protagonistas. Años después, se produce un encuentro entre Walter Wolcott y un niño, fruto del beso de Marcos y Nérida, lo que añade un toque de fantasía a la historia. Además, se sugiere que el cuento puede interpretarse como una alegoría religiosa en clave de parodia, donde el amor entre Nérida y José Matías engendra al unigénito, un niño extremadamente hermoso y melancólico. El unigénito destaca la habilidad narrativa de César Vallejo, que combina elementos poéticos y documentales de manera sorprendente. El cuento equilibra lo real y lo ficticio, creando una narrativa con una profundidad inusual. La interpretación religiosa sugerida agrega una capa adicional de complejidad y significado a la trama, demostrando la imaginación sin límites de Vallejo. En definitiva, este cuento es un ejemplo del talento narrativo de Vallejo y su capacidad para explorar temas profundos de manera innovadora en la narrativa. A continuación, le doy paso a mi compañera. El cuento aborda temas como la identidad, la soledad y la búsqueda de sentido en la vida, ya que el cuento trata de la vida de Marcos Lawrence, que por ser una persona que no tenía muchos amigos y era solitario, la gente decía que él era raro. Él estaba enamorado por 10 años de Nérida del Mar y nunca se lo dijo, ya que tenía la desconfianza en sí mismo porque pensaba que lo iba a rechazar. Y Nérida también pensaba que era raro, ya que los pobladores siempre le decían eso. Cuando Nérida se casa, o está a punto de casarse, él interrumpe la boda robándole un beso a Nérida, y ese beso provoca que los dos mueran. Debemos atrevernos a hacer las cosas que nos proponemos, ya que a veces las oportunidades no se repiten. Si queremos algo, debemos luchar para conseguirlo. En la actualidad se sigue dando que nos dejamos llevar por la desconfianza en uno mismo. Debemos ser más seguros cuando nos proponemos una idea. Sé que no vamos a tener la misma opinión o idea que las demás personas, y no por ello nos tienen que juzgar. Hay muchas veces que las personas te juzgan sin conocerte, sin ni siquiera hablar contigo, ya sea por la manera de pensar o porque eres callado, pero eso no se debe dar. Ahora seguiremos con la entrevista. Buenas tardes, licenciada Leslie. Gracias por disponer su tiempo para estas preguntas y vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿alguna vez dudó en realizar lo que se propuso porque se sintió insegura o de confianza en sí mismo? Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, gracias hija por esta invitación, ¿no? Y bueno, con respecto a tu pregunta, dudas creo que en algún momento a todos nos pasa por un tema de los miedos, miedo al fracaso o miedo al que no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces uno cae en ese proceso de duda, ¿no? De incertidumbre, en qué decisión tomar, porque a veces tienes más de una opción y no sabes cuál de ellas va a ser más beneficiosa para ti, pero sin embargo enfocándote en tus ideas, en tus objetivos, en eso es lo que te va direccionando a la toma de decisiones que uno va tomando en el camino, ¿no? Entonces yo creo que como toda persona en algún momento vamos a pasar por eso, pero lo que podría básicamente recomendar es el tema de centrarnos en nuestros objetivos, no perder de vista nuestras metas, ¿no? Y en base a ello vamos a poder encontrar y en sí el camino se va construyendo, ¿no? Y eso es lo que ha ayudado hasta el momento pues que pueda seguir tomando decisiones en la vida. Ahora vamos con la pregunta número 2. Antiguamente las personas que tenían otro tipo de enfermedad, como los demás, eran tratados como raros. ¿Usted cree eso? ¿Cree que sigue pasando eso en la actualidad? Bueno,
Antes veíamos los casos muy marcados por un tema de que las personas tenían mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, el tener a una persona que tenía alguna habilidad, alguna capacidad y nos hacía diferente, hacía que los estudiamos y contamos muchas veces porque las personas que se estudian, no los escogían en su casa. Sin embargo, hoy por hoy es algo más natural que se sigue dando, sí, con menores porcentajes, sobre todo en familias de las regiones más pequeñas, con la misma ideología, por los mismos paradigmas que aún la sociedad establece, enmarca todo el nuevo comportamiento. Pero si hay una diferencia marcada entre estos años, definitivamente yo creo que hay un progreso, pero creo que todavía nos falta seguir avanzando en este proceso, sobre todo de información, ¿no? De darnos cuenta de que cada uno tiene una habilidad diferente, que podemos desarrollarnos de esta manera y que el tema de la salud mental no se vaya haciendo conocido por las personas y se van enseñando estas ideas, estos paradigmas que aún retienen a la gente a seguir optando con los comportamientos como diferentes. Ahora con la tercera pregunta. ¿En un momento de soledad se siente excluida por su forma de pensar o tener ideas diferentes? Excluida no, pero como en todo entorno en el cual estamos, nunca vas a encontrar gente que se residencia como tú, que va a estar de acuerdo con tus ideas o opiniones, ¿no? Entonces vamos a lidiar con eso, estar en uno tener esa capacidad de cómo estar firme a los principios, obviamente llegando a acuerdos, llegando a un punto en el cual todos estemos satisfechos con las decisiones, pero no vamos a poder ser ajenos a que no toda la gente va a estar conforme con su forma de pensar, con sus decisiones, ¿no? Entonces vamos a seguir enfocando. Yo creo que ahí más de que cambiar a la gente es que nosotros nos preparemos para saber aceptar las diferencias. Uno, de defender nuestras posiciones y dos, también aceptar, ¿no? Lo que otras personas piensan, porque muchas veces las personas queremos que los demás piensen siempre en común. Y no es así. Cada persona, cada ser humano vivió su propia vida, su propia experiencia, tiene su propio aprendizaje. Entonces, la idea de la diferencia de todo esto es poder complementar esa experiencia, ¿no? Tu aprendizaje más el mío y sacar de eso provecho para algo mucho mejor. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, hija también. En conclusión, finalizando ya el video, les recomiendo mucho leer, ya que nos ayuda a entender y comprender lo que uno quiere transmitir a través de sus cuentos, como en El Indigénito, que nos hace reflexionar sobre la falta de confianza e inseguridad que se ve reflejado en la actualidad, que algunos no se sienten seguros o no se sienten confiados en ellos y tienen miedo a decir lo que piensan o lo que opinen. En la actualidad eso se sigue dando en las universidades o en los colegios. Se sigue dando eso, ya que al no tener confianza y seguridad en uno mismo, calla muchas veces, como en los colegios que le hacen bullying o le hacen discriminación y él por inseguro, por desconfiado, no lo dice, se calla para él, y eso ya no se debe dar. Ya obviamente que no se va a eliminar por completo eso, pero sí se puede mejorar con charlas motivacionales que pueden ayudar, así como el emprendimiento cultural. Podemos explotar mucho el emprendimiento cultural, como por ejemplo la gastronomía o también los bailes locales y tradicionales de las regiones, que dan a conocer un poco más del maravilloso país. Como el escritor César Abraham Vallejo Mendoza transmite en todos sus cuentos. Él en todos sus cuentos y novelas que él escribe siempre transmite un poco del país de Perú, la maravilla, las tradiciones y también su mensaje o su forma de pensar. Muchas gracias por su atención, espero que sea de su agrado el video, espero que lo disfruten y gracias con todo.